¿Cómo está tu memoria después de la pandemia? ¿Cómo está tu concentración después de que estás horas y horas frente a la computadora o con tu celular? ¿Cómo sientes la claridad de tu mente cuando te estás alimentando mal? Cuando la alimentación está afectando a tu cerebro. Yo te puedo asegurar que muchos de nosotros estamos siendo afectados por una mala orientación alimenticia, por un exceso de tecnología y por los efectos del virus del COVID-19, y no solamente del virus y la inflamación que causó en nuestros cerebros, sino que además del estrés que provocó toda la etapa de la pandemia, sí, acompañado tal vez de la muerte de seres queridos, o el miedo de morir nosotros mismos, o el miedo de que se murieran nuestros seres queridos, o el estrés de estar encerrados en nuestras casas. Esto repercutió. Hay datos que hablan de que probablemente las vacunas también nos afectaron. No es un dato que esté demostrado. Pero lo que sí está demostrado por la Universidad de Oxford, por la Universidad de Columbia, es de que hay millones de personas en todo el mundo que sí han sido afectadas por el COVID. Y universidades como Oxford o el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ¿sí? O no, universidades como Harvard, donde dicen de que la alimentación está afectando tremendamente en el cerebro y la tecnología. ¿Qué podemos hacer? Estamos en una etapa decadente de nuestro cerebro se está secando. Estamos teniendo problemas de continuidad al hablar. Estamos teniendo problemas de concentración. Ya no podemos mantener un estado de atención, salvo en la televisión o todo lo que estamos viendo en nuestros celulares. No estamos teniendo la claridad mental para construir estrategias o planear o nuestra propia vida como lo teníamos antes. Y tal vez muchos de ustedes, si no son fit y están haciendo mucho ejercicio, están empezando a tener atrofios en su cuerpo, lesiones más seguidas, molestias, y no alcanzas a recuperarte a tiempo. Déjame decirte lo que a mí me pasó. Yo era un deportista de alto rendimiento antes del COVID. El día que me da COVID, yo recuerdo que ese día me estaba preparando para hacer un récord Guinness y hice 2000 abdominales en la mañana, 150 lagartijas seguidas y subí corriendo 25 pisos de un edificio. Era parte del programa que estaba haciendo. Me da el COVID y gracias a la cantidad de músculo que tengo, sí, la sangre empieza a absorber el oxígeno de los músculos y por eso no colapsan mis órganos. Prácticamente me muero. Y estoy 21 días en el hospital. Y luego 9 meses con oxígeno en mi casa, en mi habitación. Bueno, salía a comer y regresaba a mi habitación. ¿Qué pasó con esto? Antes de esto, yo podía crear estrategias mentales con 10, 12, 15 ramas y todo lo tenía aquí estructurado en mi mente. Y podía tener 5 o 6 estrategias sin ningún problema. Después del COVID, me ponía a tratar de hacer una estrategia y lo que seguía no lo encontraba, era como neblina. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que de repente buscas una información y lo único que encuentras es neblina y no la encuentras. Y hacía otra estrategia y me pasaba lo mismo y no podía pasar de 2 o de 3 puntos y luego se me olvidaba. Entonces mi cuerpo empezó a lesionarse todo el tiempo, quería empezar a hacer ejercicio, lo empezaba a hacer con cuidado y desgarres, lesiones, contracturas, movimientos de cadera, pinchamientos en la columna vertebral, problemas en las rodillas, problemas en los tobillos, problemas en el cuello. Sí, cuando normalmente como atleta de alto rendimiento siempre estaba bien, empecé a vivir lo que era sentirte verdaderamente inútil. Mi cerebro ya no funcionaba bien y a esto conjúgale que tuve problemas de cataratas, entonces no veía como yo quería ver. Entonces la situación de inseguridad era tremenda. Afortunadamente en mi caso, mi mente es una mente muy positiva y entonces decía, wow, estoy aprendiendo lo que siente la gente que está en este estado. Yo sé que yo voy a salir. Segunda causa del sufrimiento de los budistas, nada es eterno, permanente y todo cambia. Entonces mi mente sabía que eso era una etapa que iba a pasar, pero no dejaba de sentirme mal. De repente decía a mi esposo, oye, vamos a desayunar el domingo a tal lugar. Y eran 3 cuadras. ¿Y sabes en qué pensaba? 3 cuadras. Tenía que caminar 3 cuadras. Cuando yo estaba acostumbrado a subir un lugar que se llama el Bosque de Tlalpan, 5 kilómetros corriendo la montaña, bajando y 4 vueltas al circuito. Cuando viajábamos mi esposa y yo, caminábamos 7, 8 horas todo el día. Y ahora 3 cuadras y decía, tengo que caminar 3 cuadras.
Entonces, por un lado, esa actitud positiva y por otro lado, el sentimiento del deterioro de mi mente y de mi cuerpo. Pero entonces, he hecho mucha investigación de la mente, del cuerpo. Soy un profesional. Fui monje japonés, estuve con tibetanos, he hecho mucho ejercicio. Entonces empecé a utilizar las técnicas que he utilizado toda mi vida para enseñar a la gente en diferentes países y lugares. Y empecé a desarrollar todo un modelo, empecé a investigar sobre la alimentación, empecé a investigar sobre muchas áreas. Y entonces descubrí, primero, algo negativo, porque es investigación. Y es que se había incrementado el número de personas que tenían Alzheimer. Había un dato hace unos 20 años que de cada 5 familias alguien conocido o familiar que tenía cáncer o le había dado cáncer, cada 5 familias. Hoy todo el mundo hemos vivido a alguien cercano con cáncer o se ha muerto de cáncer. Bueno, el Alzheimer, hoy cada 3 familias conocen a alguien o saben de alguien que tiene Alzheimer. Y se habla de que estamos viviendo una pandemia de deterioro de nuestra mente por la comida chatarra, por la tecnología y por los efectos del COVID y tal vez de las vacunas. ¿Se puede revertir esto? Sí. Y eso es lo que quiero enseñarte. Vamos a tener un masterclass y en este masterclass voy a explicarles y te voy a dar alguna técnica y además lo más importante, a través de algo que se llama reencuadre de creencias, te voy a demostrar que podemos parar este deterioro de tu cerebro. Lo puedes parar, no importa la edad que tengas y no importa en qué nivel está. En algún nivel va a mejorar. Lo podemos parar. Lo segundo, lo podemos mejorar. Imagínate tener una memoria extraordinaria. Que puedas escuchar 100 palabras y las puedas repetir exactamente igual. Que puedas leer un párrafo y te acuerdes de todo el párrafo. Que puedas escuchar o saber leer los números de un teléfono completo y te acuerdes perfectamente del teléfono y de quién es ese teléfono. Y que podemos, gracias a la neuroplasticidad de nuestro cerebro, si oxigenamos mejor el cerebro, si hacemos que nuestro cuerpo esté menos ansioso y menos estresado a través de ejercicios que los chinos le llaman la fuente de la juventud, que es la flexibilidad de la columna y de los tendones y la flexibilidad de las articulaciones. Además, si comemos alimentos ricos en antioxidantes y si aprendemos de técnicas como el Qigong, que nos van a dar energía en el cerebro y en todo el cuerpo. Y sobre todo, tal vez lo más importante, si somos capaces de reencuadrar nuestras creencias, porque muchos de ustedes ya se relajaron, ya se abandonaron, ya se entregaron, pensando en que como ya tengo 40, como ya tengo 50, porque ya tengo 60, porque ya tengo 70, ya es lo normal y ojalá y le pido a Dios que a mí no me vaya a pasar el Alzheimer o la demencia senil. No tiene nada que ver. A cualquiera de las edades y en el nivel que estés, sé que lo que te vamos a enseñar te va a ayudar. Y en esta masterclass, que es solamente parte de un seminario que vamos a dar, que se llama Memoria Extraordinaria, te prometo que te vas a llevar una técnica que te va a ser útil. Y 2, va a haber un reencuadre en tus creencias que te va a permitir creer que es posible parar este deterioro en tu cerebro y que es posible que desarrolles una supermemoria. ¿Qué sería de tu vida si tuvieras una supermemoria? Quiero que te imagines los resultados en tu vida que de repente tienes 50, 60 años y empiezas a tener una supermemoria y a impresionar a la gente y puedes leer libros y te das cuenta que aprendes más rápido y te puedes aprender tantas cosas y ya no vas a estar todo el tiempo diciendo cómo se llama, cómo es esto, cómo es lo otro, sino que te acuerdas de los nombres de las personas o de las películas o de lo que sea. ¿Cómo te vas a sentir? Te vas a empoderar. Te vas a sentir más segura, más seguro, con más fuerza. Si empiezas a sentir que tu cuerpo está más joven, más relajado, con más energía, ¿y sabes qué es lo que pasa? Te empiezas a sentir feliz. Y lo máximo, empiezas a encontrar algo que se llama la paz. Yo siempre he dicho que una persona puede tener mucho dinero, mucho poder, ser muy fuertes, ser muy guapas o guapos, pero si no tienen paz, no tienen nada. En cambio, si no tienes nada de esto, pero tienes paz, lo tienes todo. Déjate que te muestre
lo que aprendí en Oriente, lo que aprendí en universidades, lo que aprendí a través de mi experiencia con más de 35,000 pacientes en 20 países. Y te vas a dar cuenta que puedes darle un vuelco a tu vida. Es tu momento. Atrévete. No permitas que se siga deteriorando tu cerebro. Deténlo. Ya. Te espero en el Masterclass.